Todo hace indicar que van a ser la gran sorpresa de las elecciones de septiembre de 2017. Tras estar 4 años ausentes en el Bundestag, los liberales alemanes quieren redimirse y su estrategia parece estar funcionando. Un nuevo logotipo y un candidato con aspecto juvenil, el politólogo Christian Lindner, para dejar atrás la debacle de 2013. Todo con el objetivo de construir una nueva imagen que les acerque a la juventud europeísta, mayoritariamente urbana, y a los nuevos emprendedores, especialmente al mundo de las startups. Y parece que la fórmula puede funcionar. A pocas semanas de acudir a las urnas, las encuestas de los medios de comunicación alemanes les sitúan en una horquilla de entre el 8 y el 10% en el mejor de los casos, un porcentaje que podría ser suficiente para acabar con 8 años de la gran coalición y devolver a los liberales a su papel facilitador de gobiernos. Quizá en un gobierno en solitario con la CDU de Angela Merkel, o quién sabe si sumando a los verdes como en Schleswig-Holstein. Hoy hablamos de los liberales germanos, es decir, del Freie Demokratische Partei. Politik doof, Deutschland doof, Russland doof, England doof, Europa doof, Amerika jetzt auch doof, FDP sowieso doof, Brexit doof, Brexit total doof, Fake News doof, echte News doof. CDU, NSA, AGB, LOL, Q&A, SPD, AfD, alle doof. Trump, sowieso doof. Erdogan, doof. Merkel, doof. Gabriel, doof. Schulz, doof. Lindner, mega doof. Nie war es einfacher, alles besser zu machen. Frente a todos los pronósticos, los liberales alemanes están acaparando la atención de la prensa alemana y de los analistas políticos internacionales. Y esa ya es una novedad en un país en el que se da por asegurada la victoria de los democristianos liderados por la canciller Angela Merkel. Un país que parece haber aceptado que la extrema derecha tendrá espacio en las instituciones federales a través de Alternativa para Alemania. Corría el año 1948, apenas 3 después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de socioliberales y liberales conservadores decidieron fundar un partido. Anclados en las raíces del liberalismo alemán previo al régimen nazi, los fundadores del FDP no conformaban un bloque ideológico monolítico y formaban parte de 13 agrupaciones de diferentes estados federales. Muy poco después de su nacimiento, el FDP empezaría a jugar el rol que ha desempeñado durante gran parte de su historia. En 1949 permitirá gobernar a la CDU de Konrad Adenauer y el liberal Theodor Heuss se convertirá en el primer presidente de la formación liberal. Un liberal, pacifista, contrario al rearme de la Bundeswehr, el ejército de Alemania. Eran los tiempos en los que se establecieron como tercera fuerza de Alemania, con unos resultados de entre el 5 y el 10% de los votos totales. Su objetivo, el objetivo del FDP, no era otro que promover el modelo alemán de lo que se ha denominado como economía social de mercado, a través de coaliciones con los diferentes gabinetes conservadores. Todo parecía funcionar a la perfección en una pareja, en este caso estamos hablando de la CDU y del FDP, que en materia económica tenían mucho en común. Pero las primeras desavenencias aparecieron y en 1977 el FDP rompe relaciones con los cristianodemócratas por una subida de impuestos que estos últimos desarrollaron. Y se forma una gran coalición entre la CDU y los socialdemócratas del SPD. Los liberales germanos pasan a la oposición. Poco durará el periplo de los liberales en la oposición. Esperarán 3 años y entre 1969 y 1982 serán la pieza clave para sostener los ejecutivos socialdemócratas de Willy Brandt y Helmut Schmidt.
Con la coalición socioliberal, el FDP consigue mantener el equilibrio en el tablero ideológico. Podían decir que desde su nacimiento habían apoyado tanto al centro-derecha como al centro-izquierda. Serán de hecho quienes apoyen, por ejemplo, la idea de la nueva política con el Este, la Neue Ostpolitik, que reconocía a la República Democrática Alemana y desarrollaba el concepto de los dos estados en Alemania. Este paradigma traía consigo la necesidad de normalizar relaciones con los otros alemanes y con los países del Pacto de Varsovia. Como contrapartida, entre 1974 y 1979 llegará a la presidencia de la República otra figura liberal, Walter Scheel. Y llegamos a 1982 con un giro económico y su reunificación con la CDU. El FDP vuelve a cambiar un gobierno, apoya una moción de censura contra Helmut Schmidt y aupa a Helmut Kohl a la Cancillería. Con su entrada en un nuevo gobierno de coalición con los cristianodemócratas, el FDP se centrará más en la economía y descuidará su faceta de defensor de derechos civiles. Es entonces cuando se ganará en parte del electorado, principalmente de izquierdas, el calificativo de ser un partido para los ricos, aunque el perfil de sus votantes no confirma esta idea. Esta estrategia facilitará el posicionamiento de los verdes en el espectro del socialliberalismo. Recordemos que los verdes lograrán en 1998 más votos que anteriormente y relegaron de hecho a los liberales alemanes a la cuarta posición. Empiezan unos años complicados en los que el FDP deberá luchar mucho por seguir siendo la tercera fuerza política a nivel nacional. En 1999, con la caída de Helmut Kohl, los liberales dejarán los asientos ministeriales y pasarán de nuevo a la oposición hasta el año 2010. Con sus más y sus menos, el FDP siguió manteniendo los apoyos de cerca del 10% de los electores alemanes. El posicionamiento más o menos liberal de los verdes les impidió conseguir mejores resultados, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la suerte les sonrió y a partir de 2007 consigue posicionarse como el tradicional guardián de la doctrina liberal. A esto ayudó el giro a la izquierda en materia social del SPD, de los socialdemócratas, de la CDU y de los verdes. En septiembre de 2009 el FDP consiguió un 14,6% de los votos, su mejor resultado desde su fundación. Este porcentaje era suficiente para compensar por una parte la pérdida de votos de la CDU y la CSU y así formar un gobierno de coalición con el apoyo del 53% de los votos. Merkel consigue así que la CDU vuelva a conformar un gobierno de coalición, de nuevo, con los liberales. Y sin comerlo ni beberlo, la debacle llegó. Elecciones de septiembre de 2013. Los liberales no obtienen el mínimo del 5% de los votos necesarios para entrar en el Parlamento Federal. Era la primera vez que les pasaba algo semejante y pasaban a ser una formación outsider que perdió también su representación en los parlamentos regionales de Sajonia, Brandenburgo y Turingia. El FDP había sufrido los platos rotos de la coalición que había liderado con la CDU y era visto por muchos, como indica por ejemplo el analista Franco de Ledone, como el partido de los malos, de las empresas, de los ricos, de aquellos que están en contra del pueblo. Suele decirse que los momentos de crisis pueden ser el acicate perfecto para encontrar nuevas oportunidades. Y eso es lo que le pasó a los liberales alemanes, que vieron que era hora de llevar a cabo una profunda renovación. El encargado, Christian Lindner, era un joven, locuaz y hábil para vender mensajes políticos. Los liberales cambiaron radicalmente su logo y buscaron una nueva óptica para defender sus postulados. Ya no eran el partido de las grandes empresas, eran el partido de los emprendedores, el de las startups, a las que intentaban convencer en Londres para que se mudaran a Berlín tras el Brexit. Ahora el FDP se muestra como el partido que ve oportunidades en la globalización,
En el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, que ve oportunidades en Europa frente al temor que pueden tener, por ejemplo, los potenciales votantes de Alternativa para Alemania y Die Linke, la izquierda. Para los emprendedores defienden acabar con la burocratización en lo que son las instituciones públicas y establecer una tarifa plana en materia fiscal. Para los jóvenes urbanitas les ofrece sus posturas más liberales, defendiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo y la digitalización. En definitiva, han desarrollado una nueva forma de pensar, tal y como defienden de hecho en su campaña electoral. Con este discurso que apela al cambio, los liberales se van a asegurar su vuelta al Bundestag y puede que acaben con la gran coalición. ¿Quién se lo diría a principios de 2017 que podían ser ellos precisamente los liberales los que tuvieran esta oportunidad? Y lo pueden hacer de diferentes maneras, a través de una coalición jamaica, es decir, con la CDU y los verdes, o, si los números dan, en solitario con la CDU, que sería el sueño de hecho de los conservadores y que podría ser una oportunidad para que los socialdemócratas pudieran desarrollar de cara al futuro un discurso alternativo. Hasta aquí el capítulo 14 del Duende Crítico, el espacio que te acerca a la actualidad política y social de Alemania. Si queréis proponer algún tema o queréis poneros en contacto conmigo, lo podéis hacer a través de la página oficial del Duende Crítico en Facebook, en mi blog duendecritico.blogspot.com, en mis canales de iVoox, Spreaker y SoundCloud, o por correo electrónico ignacio.rubio.perez@gmail.com. Os deseo una feliz jornada.